que visitan este vuestro canal de YouTube. Les habla como siempre su humilde servidor, el evangelista Phineas River. Que la paz y el amor del Señor Jesús repose sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus ministerios. Bienvenidos a un video más. Este es la división de la Biblia, parte número 6. El objetivo de este programa, de este video, es nada más y nada menos que resumir y dar los significados de por qué los libros de la Biblia se llaman así, por qué titulan con tal título. En el siguiente video ya estuvimos hablando del libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Aquí vamos a pasar a los libros históricos. Sabemos que tenemos 12 libros históricos. Muchos quizás tenemos conocimientos de que por qué a los libros se le tituló con ese nombre que aparecen en la Biblia. Reina Valera 1960, 1970 y 1990. Otros quizás no. Estos estudios son estudios prácticos, básicos y sencillos como para ampliar más su conocimiento o su enseñanza. Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar. Y el libro que aparece, gloria a Dios, después del Pentateuco, es el libro de Josué o Yeshua, ¿sí? Es el mismo, gloria a Dios. Vamos a darle el significado a Josué, de qué lenguaje proviene y qué significado tiene Josué. Y por qué al libro de Josué le pusieron Josué. Gloria a Dios. Josué, gloria a Dios, del hebreo, que significa Yeshua, ¿sí? Eso significa Josué, Yeshua, en hebreo. ¿Sí? Gloria a Dios. Y traducido al castellano, Josué significa Yahvé salva o Dios salva. ¿Sí? Eso significa Josué. ¿Qué nos proyecta el libro de Josué? En resumidas palabras, o sea, resumiendo todo Josué. Este es el resumen de Josué. Al igual que vamos a tener otro contenido más ahí en vuestra pantalla, siempre le va a salir contenido para ampliar más estos estudios. Estamos aquí en Josué, libro histórico, y este es uno de los primeros libros históricos. ¿Cuál es el mensaje de Josué en resumidas palabras? Conquista y división de la tierra prometida. Todos sabemos que Josué fue quien Dios le ordenó para que hiciera entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué fue quien empezó a conquistar, o sea, Dios lo utilizó a Josué por la conquista. ¿Sí? Si usted se da cuenta, aquí en el capítulo 2 de Josué, empieza Josué con su conquista. Ya habían enviado espías con Moisés, pero aquí también Josué envía espías ¿a dónde? A Jericó. Y sigue diciendo el libro. El pacto del Jordán, cuando ya iba caminando. Si usted sigue leyendo el libro, solamente habla de las estrategias militares de Josué ¿para qué? Para las conquistas, para tomar la tierra prometida. Entonces, por eso Josué, al resumirlo, cuando uno lo lee, el resumen de Josué es nada más y nada menos que conquista y división de la tierra prometida. Conquista y repartición de la tierra prometida. O sea, ese es el resumen de Josué. Todas las guerras, habla de las guerras, habla de las victorias, de las batallas, de las derrotas, de la desobediencia, ¿sí? Del enojo de Dios. Y cuando ya conquistaron todas las tierras, ahora sí también habla de la repartición de la tierra, ¿sí? ¿A quién le tocó ahora? Ese es el resumen de Josué. Seguimos al segundo libro de los libros históricos, y es Jueces, ¿sí? Aquí vamos a entrar en una partecita más profunda. Si corremos rapidito acá, gloria a Dios, para no... Ahí está, Jueces. ¿Por qué le pusieron Jueces y de qué lenguaje proviene el libro de Jueces? Ahora, estamos aquí, para no confundirme, Josué, estamos aquí, Jueces, ¿sí? Aquí. Listo. ¿De qué lenguaje proviene Jueces y por qué le pusieron Jueces a este libro? Este libro, gloria a Dios, Jueces, este libro recibe este nombre de los títulos de quienes gobernaron Israel, ¿sí? Narra el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel.
Por eso que varios estudiosos han titulado que el libro de Jueces, con el libro de Samuel, Ruth y el libro de Crónicas, es como que si fuera uno solo. Quien se atrevió a dividir estos libros fue la Septuaginta. Ellos dividieron. Ahora, esto de Jueces, ¿por qué le pusieron Jueces? Porque si usted mira Jueces, según su contenido, en el primer contenido, nos vamos a dar cuenta que Israel, por su pecado, fue entregado a servidumbre, fue entregado a ser tributario de otros pueblos. ¿Por qué? Porque una vez que ya la tierra fue prometida, aquí en Josué, fue repartida, perdón, el pueblo de Israel acá se corrompió y Dios lo entregó a tal punto que las hijas eran llevadas esclavas o eran quitadas por deudas, a tal punto que las cosechas venía la gente, gloria a Dios, de otros pueblos, de Moab, venían de los amorreos, de los jebuseos, de los ereteos, de los cananeos, porque ellos no fueron terminados. Dios los dejó para corregir a Israel. Y tomaban sus cosechas, tomaban sus ganados, tomaban sus esclavos, tomaban sus mujeres. Entonces dice que Dios levantó, ¿qué? Levantó jueces. Jueces. La palabra jueces, en cualquier lenguaje del mundo, viene a dar el mismo significado. ¿Sí? Y viene a dar la misma traducción. Yo tengo un escrito aquí acerca de los jueces. Jueces, el significado de jueces es de acuerdo a su propio título de un juez, porque ahí Dios levantó hombres que eran generales para que le hicieran justicia a Israel. Por eso que la palabra jueces en su significado correcto es juzgar o justicia. Eso significa jueces, juzgar o justicia. De ese concepto y de ese término viene la palabra jueces. Ahora, ¿por qué le ponen jueces al libro? Porque es ahí donde Dios, en ese libro, Dios levantó jueces. ¿Para qué? Para que juzguen la causa de Israel, a causa de sus extractores, a causa de sus verdugos, ¿sí? A causa de la servidumbre que Israel estaba teniendo, ¿sí? Eso significa jueces. Ahora, un juez, según la etimología de las palabras, ¿sí? Un juez es un superior, un juez es un general, un juez es una autoridad. Y un juez es, aparte de estos significados, también un juez representa un Elohim. No en el término de la palabra Elohim, literalmente basándose a Dios, no, sino Elohim de acuerdo a dioses, pero gobernadores, en ese término se le aplica la palabra Elohim, ¿sí? A jueces. Entonces, en pantalla le va a estar saliendo un estudio un agregado más profundo acerca de esto de los jueces y unos significados más fuertes acerca de los jueces. Ahí en pantalla le va a estar saliendo. Ahora, ¿qué nos proyecta jueces? Porque Sansón Dios también lo levantó para que juzgara a la nación de Israel, ¿sí? Ahora, ¿qué nos proyecta jueces? Jueces nos proyecta, gloria a Dios, varios jueces y líderes militares rescatan a la nación de Israel. Jueces también tiene el significado de rescatista o rescatadores, libertadores, libradores. Eso significa jueces, libertadores, ¿sí? Porque allí es que Dios libertaba a Israel a través de todo. También jueces, el significado de jueces también significa supremo, ¿sí? También el significado de jueces significa principal, ¿sí? O sobre todo. Todos esos significados, si usted ve la etimología de los griegos, todo ese significado tiene griego, tiene jueces. Entonces, el libro titula jueces, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razones? ¿Sí? Por las razones que vengo diciendo, etimológicamente. Empieza por su contenido, por los hechos que narra el libro. Dios levantó jueces para la nación de Israel.
¿sí? Entonces, algo más que yo tenga que agregar acerca de Jueces, ¿sí? Entonces, el libro narra el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Hasta ahí narra Jueces. Ahora, seguimos al otro libro. Ya pudimos en Josué, ahora estamos en Jueces. Vamos a Ruth. Vamos a Ruth, gloria a Dios. Seguimos con Ruth. Entonces, esta interpretación aquí está Ruth. La damos de acuerdo basados a la Biblia, ¿sí? Y también a las costumbres, a la cultura griega y judía que acostumbraban por la última o la primera letra. Ruth, lo señalo para no confundirme aquí. ¿De qué lenguaje proviene Ruth? Vamos a verlo. Gloria a Dios. Este nombre, quiero que entienda una cosa, este nombre de Ruth no proviene de un nombre hebreo, porque Ruth no era hebrea. Ruth era moabita. Los moabitas eran descendientes de Lot, ¿sí? De la hija mayor de Lot, ¿sí? De ahí venía Moab, de Lot. Entonces, por ende, Ruth no era de Israel. Por lo tanto, su nombre no podía ser jamás de Israel. Está claro, es evidente. Entonces, por todas esas cosas uno estudia y se da cuenta que no puede llevar un nombre hebreo porque no era la nación de Israel. Ahora, pero vamos a agregar algo fuerte acerca de Ruth. Ruth era una mujer moabita, ¿sí? Naturalmente su nombre no era o no es hebreo. Sin embargo, en este idioma, significa compañera fiel. Eso significa Ruth, compañera fiel, ¿sí? O compañera adecuada, ¿sí? ¿Sí? Compañera fiel. El libro narra el amor reverente de una viuda joven por la madre de su esposo. Por lo que todos saben que Ruth era nuera de Noemí. Noemí era madre del esposo de Ruth, que era Malón. Por lo tanto, lo que quiere decir es que Ruth, al casarse con Boaz, ¿sí?, se casó con un medio hermano, o con un primo hermano de Malón, ¿sí? Por lo tanto, Ruth y Boaz engendraron a Obed. Obed vino a ser padre de David, ¿sí? Y David viene a ser padre de Jesús. Y en pocas palabras de esto, porque aquí también entra Fares, ¿sí? Fares, hijo de Obed, ¿sí? Y Fares, padre de David. Entonces, ahí ya tiene algo claro como para que usted sepa acerca de Ruth. Ahora, ¿qué nos proyecta el libro de Ruth? ¿Qué nos proyecta Ruth? En resumidas palabras, todo Ruth. Ruth nos proyecta hermoso relato sobre el amor y cuidado de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Ruth nos revela el amor, ¿sí?, y la fidelidad. Amor y fidelidad, eso nos revela. ¿Por qué? Por eso, porque en su contenido aquí empieza a decir: no se desprende, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas yo iré, y donde tú no vayas yo no iré. Entonces, ¿qué vemos ahí? Fidelidad. ¿Qué vemos ahí? Amor. ¿Qué vemos ahí? ¿Sí? Respeto, ¿sí?, y unidad. Entonces, eso nos representa Ruth, en resumidas palabras: el amor, la unidad, ¿sí?, y la fidelidad. Pero en este caso, no de aquella mujer con su suegra, sino de Dios, amor de Dios, ¿sí?, hacia su pueblo, ¿sí? Ese es el mensaje, en resumidas palabras, de Ruth. Ahora, yo voy a seguir acá, y el siguiente libro que vemos de los libros históricos, estamos en Ruth.
¿sí? Estamos en loop. Ahora, pasamos al siguiente libro, es Primera de Samuel. En esta parte vamos a resumir Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel en una sola. ¿Por qué en una sola? Porque ambos dos, según a leerlos, a repasarlos, y su principio que vemos para poder sacar una etimología, nos damos cuenta que tienen el mismo contenido, ¿sí? Sino que empieza la historia de qué. La historia empieza con la historia de una cosa y acá en el otro libro la resume, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer una sola de estos dos libros, como que si fueran uno. De hecho, los que se encargaron de dividir esta parte no fue ni el canón, fue la Septuagésima, la Septuaginta. Ellos dividieron a Samuel, la primera de Samuel, la segunda de Samuel, la primera de Reyes, segunda de Reyes. Ellos dividieron al libro de Ruth, de Gloria a Dios, de Jueces, porque todo eso era un solo rollo se lo tenía. Pero esa es otra enseñanza, después enseñamos eso. Bueno, vamos a primera de Samuel. ¿Qué representa Samuel? Gloria a Dios, ¿y qué significado tiene Samuel? Primera y segunda de Samuel. En hebreo, o sea, viene del hebreo, significa aquel a quien Dios escucha, o escuchado, o aquel a quien Dios llama. Eso significa Samuel. Aquel a quien Dios escucha, o aquel que escucha a Dios. Eso significa, ese es el significado de Samuel. Porque, entonces, en resumidas palabras, lo que Samuel nos enseña, primera y segunda de Samuel es, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es el triunfo, las victorias de aquellos que escuchan a Dios y cuáles son los fracasos de aquellos que no escuchan a Dios? ¿O cuál es el triunfo de aquellos, ¿sí?, que son llamados por Dios al servicio? ¿Sí? ¿Y cuál es el fracaso de aquellos que son llamados por Dios pero no obedecen? Entonces, por eso se le titula aquel que Dios llama o aquel que escucha a Dios. Eso significa Samuel. Por eso le pusieron Samuel, según la Septuagésima. En resumidas palabras, eso se resume Samuel. Ahí va a haber contenido en la pantalla para que usted pueda llevar más amplia su enseñanza. Ahora, seguimos. Pasamos a Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes, y quedamos ahí nomás. ¿De qué nos va a enseñar Primera y Segunda de Reyes? ¿Y qué mensajes nos proyecta? ¿Y qué es su significado? Vamos. Aquí estamos, Primera y Segunda de Reyes. Debo marcar como para no tener confusión de esto. Primera y Segunda de Reyes. El concepto básico que transmiten los libros de los reyes se puede resumir con estas palabras: un solo templo, un solo Dios. Eso significa Primera y Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Vamos para allá. Siempre acostumbro yo que aquí estamos en primer libro de los Reyes. Gloria a Dios. Aquí estamos. Aquí y llegamos a Reyes. Un solo templo, un solo Dios. Ahora, ¿por qué significa Reyes? ¿Por qué le pusieron Reyes al libro? Lo que le quiero decir en resumidas palabras, no es que el libro tenga un apodo, no, sino que por contenido, por lo que empieza diciendo el libro, entonces así la Septuagésima agarraba y le ponía por los principios, por lo que principaba diciendo el libro, al leerlo, aparte de por lo que principiaba diciendo, por la primera letra, por la última, a leerlo por el contenido. Si usted lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes, usted se va a dar cuenta solamente de que va a hablar desde el primer rey hasta el último rey que fue conquistado por Nabucodonosor o por Nabuzopolar, padre de Nabucodonosor. ¿Sí? Que ahí narra la historia política de Israel, religiosa, y narra la historia, gloria a Dios, gobernante. ¿Sí? Entonces, eso significa reyes. Ahora, reyes, en resumidas palabras, significa rey. ¿Sí? Rey. Basado a los reyes. Ahora, un rey, todos sabemos qué significa un rey, ¿sí? Un rey acá en Ecuador es un presidente, ¿sí?
En Inglaterra, en Reino Unido, es un rey. En Israel, ¿sí? Se le puede titular otros nombres, pero el significado en todo lenguaje viene siendo el mismo. Pero en pantalla le va a salir un agregado acerca de los significados de rey, ¿sí? O reyes, en hebreo y en griego. Ahí le va a estar saliendo, porque acá no contamos con el tiempo necesario para ponerlos a desglosar aquello, porque este contenido es simplemente... Ahora, ¿qué nos proyecta Reyes en resumidas palabras? ¿Sí? ¿Qué nos proyecta Reyes en resumidas palabras? Esto es lo que nos proyecta Reyes, ¿sí? Primera y segunda Reyes. Escuche bien, dice: historia política de Israel, concentrada en los reinados de ciertos reyes, desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio babilónico del pueblo judío. Reyes, en resumidas palabras, nos relata el gobierno político y religioso, ¿sí? De sacerdotes, profetas, ¿sí? Como también de reyes. Gobiernos políticos y religiosos, ¿sí? De gobiernos desde de gobiernos judíos hasta el periodo de gobiernos babilónicos. Hasta allá nos narra el libro de Reyes. Todos los hechos y acontecimientos de todos los reyes que formaron parte, desde Saúl hasta el gobierno babilónico, ¿sí? de Nabucodonosor. Entonces, mis amados hermanos, Dios me les bendiga, que la paz y el amor del Señor Jesús sobre su vida.